Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Mil gracias por siempre estar en sintonía de este programa. Estamos en la Unión Sindical de Incaliduce con el presidente de la organización sindical, José Roosevelt Lugo. Hemos tenido la oportunidad de leer un boletín donde se manifiesta que hay un cartel de la toga, algo bastante preocupante para nuestro país. Presidente, bienvenido a esta información. ¿Y por qué manifiesta usted que hay un cartel de la toga en Santiago de Cali? Bueno, las investigaciones del sindicato con el acontecimiento que llamó a la calamidad a la organización, de haber revivido 3 personas que estuvieron expulsadas en el año 2020 en el sindicato, eh, no solo después de que ellos acudieron con 35 acciones judiciales por vía de tutela reclamando un derecho que ningún juez se los entregó por esa vía, y luego recurriendo 14 acciones laborales de las cuales 3 ya habían sido falladas, eso se llama cosa juzgada en primera instancia, y hubo un desistimiento, igual cosa juzgada, quiere decir que no les interesaba a los peticionarios. Observamos cómo en ese cálculo hacia dónde dirigían ellos las acciones, porque fueron muchas, pues terminaron en un despacho judicial que nos ha sorprendido, que es el juzgado 20 laboral del circuito, a cargo del juez Omar Martínez. Ese juez primero negó una medida cautelar que pidieron los demandantes, que hoy dicen ser representantes del sindicato, y posteriormente, a la semana siguiente, convocó una audiencia para desatar la misma medida que ella había negado, bajo un supuesto de una nueva prueba que se preconstituyó en la misma audiencia una hora después de que el mismo juez había pedido un receso. Pues a todas luces, no solo anormal, no solo irregular, sino sospechoso el actuar en el marco de la misma audiencia que efectivamente pues citó a la desgracia a la organización sindical y que confirió derechos a los demandantes que otros jueces de la República no han dado. Ese es el primer asunto. El segundo es que este juez tiene 1.200 asuntos desde el año 2020, o sea, tiene demandas de usuarios a la justicia 1200. que por el orden cronológico debió atender antes que la nuestra, que efectivamente fue en el mes de agosto, la demanda interpuesta por los hoy beneficiarios con la medida cautelar del juez, y este juez le dio prioridad como si fuera un asunto de seguridad nacional. Esa prioridad que le dio la ha venido demostrando cada que el abogado, que además voy para la segunda parte de la investigación, que el abogado que se llama Giovanni Sánchez, le pide, o que el señor Harold Biafara, que hoy dice ser representante por una medida, una decisión, una medida temporal de un juez de la UCE, cada que ellos le piden, él inmediatamente desata autos. O sea, no cita audiencias, inclusive cuando efectivamente le hacen recurrencias, sino que dicta autos de cumplimiento. A todas luces, pues él no puede estar el despacho pidiendo autos de cumplimiento una y otra vez. Pero los atiende también, recuérdese, un señor que tiene 1.200 asuntos pendientes, desafiando inclusive el legítimo interés que tienen todos los usuarios a que los atiendan los despachos judiciales, los atiende con prioridad. Quiere decir que si le llega una petición a las 11 de la mañana, a la 1 ya está lista. Nos aterramos porque no solo el juez hacía recurrencia una y otra vez al anterior gerente, que a todas luces vio que como desbordó las pretensiones, inclusive el mismo juez en su sentencia era incumplible, pues no se ha cumplido el fallo, y que ahora que llegó una nueva administración con el gerente Roger Mina a cargo, pues lo que observamos es que la vacancia judicial terminó el 10 y el 11 ya tenía el documento cerca de las 9 de la mañana del abogado, y a las 10:30 de la mañana ya está notificado el gerente general. Quiere decir que casi todos los documentos del juez, todos los autos, están específicamente realizados previamente para poderlos notificar. Hay como una especie de concierto allí de conversaciones donde uno lo que observa es que todo está calculado, todo está efectivamente organizado. Estamos peleando desde la UCE, que ya votaron los trabajadores en una asamblea del 29 por cuáles son, como lo dice el derecho de asociación, sus representantes, pero estamos peleando con un entramado jurídico contra un juez que a toda costa, inclusive despidiendo autos irregulares, ha hecho valer la medida cautelar. Estamos ante un hecho de corrupción visible y por eso hemos dicho nosotros
que otra vez hay un cártel de la toga. Y viene la segunda fase entonces de la investigación que ha hecho el sindicato. Este es un juez que en el año 2020, para efectos de descongestionar un despacho judicial, fue nombrado allí y fue de alguna manera designado por el magistrado Jorge Eduardo Ramírez, amigo del juez, y quien da clases en la misma Universidad Libre donde da clases el abogado que hoy es beneficiario con las decisiones del juez. Un asunto por demás como se está comportando el despacho judicial sospechoso, que a las peticiones que nosotros les hacemos no las responde con dinámicas y que cuando el abogado nuestro, el doctor Eder Fabián López, trata de mirar cómo está el proceso, le cierran precisamente el archivo digital para que no pueda haber absolutamente nada. Archivo digital que tiene un contenido de errores que nosotros ya lo mandamos inclusive a la sala de disciplina, que está denunciado penalmente, donde demostramos que tiene un actuar de una manera y luego lo corrigen en el despacho. Asunto por demás irregular a todas luces también. Y este magistrado, que efectivamente también es amigo del abogado, pues ese magistrado que se llama Jorge Eduardo Ramírez, que pues anteriormente uno siempre ha tenido respeto por supuesto por la rama judicial, que es la que tiene que impartir justicia, pues este magistrado también sabemos nosotros, y allí está certificado en el tema de los ingresos, que cuando hay errores del despacho judicial, envía personal del mismo tribunal a que le corrijan al juez. O sea, es un asunto bastante complejo el que estamos nosotros denunciando, y peor aún, cuando ese magistrado, que también estamos denunciando penalmente, nosotros vemos que las tutelas de los trabajadores o todas las acciones jurídicas terminan por reparto, que habría que mirar también qué pasa con reparto, terminan casi siempre en las mismas salas, donde tiene intervención el magistrado directamente. Quiere decir que hay una especie de aseguramiento a la medida cautelar que la pueden sostener en el tiempo, a sabiendas que llaman a calamidad a la organización sindical, exponen los recursos de los trabajadores, generan una especie de detrimento patrimonial, que es otro asunto que tengo que dejar claro. Las pretensiones eran, por supuesto, de reconocimiento de una junta directiva de los permisos, pero este juez dijo que había que darle dinero desde el año 2020 que la empresa ya había pagado al sindicato. Eso quiere decir mucho dinero. ¿Por qué? No sabemos. Pero sí nos causa mucha hilaridad y sospecha que efectivamente hayan sostenido que habría que pagarles desde el año 2020 hasta el año 2020 a personas que, reitero, fueron expulsados del sindicato, que acudieron a todas las instancias y nunca les dieron derecho. Ese es un acto también en el marco de lo que efectivamente nosotros hemos enviado a la sala de disciplina y hemos enviado a la jurisdicción penal, tiene las constancias y las pruebas de las actuaciones irregulares del despacho. Es un acto de corrupción, lo tengo que decir, no posible acto de corrupción, asumo las consecuencias con esta grabación de lo que estoy diciendo, de lo que no puede pasar en el país. Ya hubo un cartel de la toga y hoy hay una especie de favores donde participa precisamente en ese entramado jurídico el magistrado con el poder que tiene en la sala del tribunal, donde le llegan precisamente también algunas de las impugnaciones de las tutelas de los afiliados. Él interviene, pero también sabiendo que el juez pues está en estos momentos cumpliendo una tarea de una sola parte, que son los demandantes, olvidando los derechos al debido proceso, extralimitando sus funciones y en abuso de confianza. Tan evidente es que cuando el sindicato ha recurrido a los bancos, sin los bancos haber estado en el proceso, haber sido convocados a la audiencia del 13 de septiembre, los bancos luego terminan vinculados al proceso, posteriormente, con posterioridad. Y otras personas particulares con que el sindicato tiene. Quiere decir que el mismo juez nos persigue con los autos, en un abuso de poder, en una extralimitación de funciones, de que desborda absolutamente la actuación que está arreglada por parte del juez. Y también quiero hacer una denuncia pública para que efectivamente pues los entes empiecen a hacer las investigaciones, y le he mandado la denuncia que hice en el boletín directamente al ministro de Justicia con motivo de la reforma a la justicia que se plantea ahora para evitar que efectivamente estos carteles que pueden existir al interior de la rama judicial sigan no solo haciendo negocios, sino sigan burlándose de la justicia que esperamos todos los ciudadanos de bien. Entonces imagina esos 1.200 personas que esperan que ese juez hace rato hubiese desatado sus procesos en el tiempo y que hoy ven cómo este proceso es más importante que todo, sin ser un proceso que en la autonomía pudiese decir
donde corra la vida absolutamente de nadie, que ya estaba resuelto por otros jueces, como lo indiqué. Este magistrado, además, vive en la investigación que hemos hecho en un predio de la SAE, magistrado que gana 30 millones de pesos, Jorge Eduardo Ramírez, que lo estoy denunciando públicamente hoy, vive en un predio de la SAE, en la Casa 46, ya, por supuesto, que enviamos los documentos a Bogotá, y ese predio de la SAE, que por supuesto estaba incautado por temas de narcotráfico, pues no paga absolutamente nada. Tenemos entendido que ni siquiera ha pagado el tema de la administración, que son 70 millones de pesos. Si efectivamente un magistrado que se gana 30 millones de pesos quiere vivir gratis, utilizar, que eso es lo que está persiguiendo el gobierno nacional, evitar esos actos de corrupción. Si logra precisamente por su poder, no solo que el salario le rinda y que no tenga que hacer inversión ni en pago de servicios públicos ni administración, viviendo en una de las casas extintas del narcotráfico, ¿usted se imagina qué podemos esperar el resto de su actuación? Esa no es una actuación ética, esa es una actuación precisamente que además lo vincula a él en otro accionar que no es ético. La sobrina de la esposa del magistrado, que tiene un grado de afinidad y eso tiene una prohibición, trabaja en el despacho del juzgado 20, nominada por el mismo magistrado que mete el familiar al despacho judicial, y esa secretaria, que se llama Stephanie Cerezo, voy a dar los nombres precisos, también sin tener competencia, utilizando el poder quizás que le otorga el mismo magistrado ser familiar de él, y el mismo juez que le consiente todo, participando de esta vuelta que le han hecho al sindicato, una vuelta de corrupción, pues lo que ha hecho es escribirle al gerente general de Encali, en ese entonces Fulvio Leonardo Soto, y darle 24 horas para que cumpliera. Yo nunca había conocido que una secretaria tuviese la competencia de utilizar el cargo de juez para dar 24 horas para cumplir. Con afán han querido cumplir. Ahí hay un concierto para delinquir, y yo lo que estoy pidiendo a las autoridades es que verifique efectivamente cada uno de los asuntos que hoy estoy denunciando públicamente como actos de corrupción y que constituyen otra vez, desafortunadamente, el cartel de la toga. Nosotros ya hemos tenido información de cómo nombran la gente también en la rama judicial. Hay gente que no ha logrado superar los exámenes y ocupan cargos de jueces y magistrados. Ese es un asunto para revisar y está pasando en el Tribunal de Cali. Como es un asunto para revisar, que en acciones de tutelas desplegadas por nosotros hemos encontrado que el magistrado ha participado también, por supuesto, con algunos familiares que han ingresado al despacho de la juez 20. Hay magistrados que de alguna manera pensábamos nosotros, cuando le dijeron una vez, abra el archivo digital, porque lo cierra además cuando quiere el juez de la República, el juez 22, José Omar, un corrupto, y ese magistrado en una acción de tutela había pedido que abriera el archivo para poder contestar la acción de tutela y le había dado 2 horas. Curiosamente, y es una magistrada, luego nos enteramos que el afán no era para hacer cumplir el tema de la justicia, sino que hubo una compensación con una sobrina que hoy trabaja también en ese juzgado. Si esa es la esperanza que tenemos nosotros de lo que va a pasar con el resto de los ciudadanos que no tienen ni cómo expresarse, un presidente de la organización sindical, un presidente de una federación, que no me va a quedar callado, que no vamos a tolerar esto, corrupción, y que hoy también, de oídas hemos entendido que cuando los afiliados que votaron el 29 y que este medio de comunicación firmó las elecciones, que la certificó la personería del Ministerio Público, que fueron legales y que se invitaron absolutamente a todos, que cumplieron lo que dice el derecho a asociación, que efectivamente en el marco del derecho a asociación son los afiliados quienes dicen quiénes son sus representantes y no Junta de la República, y fue un hecho posterior que no estaba en la discusión, pues también están haciendo algunas reuniones para que las tutelas de los afiliados que piden derecho de asociación se declaren improcedentes. Hay todo un entramado judicial, y en ese entramado judicial también hay un entramado político en el que está participando el Ministerio del Trabajo. Y le hago un llamado a la doctora Gloria Ramírez, para efecto de lo que conoció el sindicato, no intervenga más los temas del derecho a asociación. Como ministra la hemos visto muy bien defendiendo los intereses de las trabajadoras, estos días abusadas en una fábrica, precisamente en la costa atlántica. Pero como ministra también le digo que hemos hablado con sus asesores, que tenemos la voluntad de diálogo social, pero que sabemos perfectamente que el Ministerio del Trabajo, que en el año 2020 le entregó un certificado al señor Harold Biafara
refundando un sindicato del 2010 con el que logró avanzar en todo este proceso, y luego diciendo que tenía unas elecciones que hoy tienen calamidad la organización sindical, la responsabilidad fue del Ministerio del Trabajo. Y no puede ser que ahora, después de unas elecciones, entonces diga que por la medida que toma un juez de la República no puede certificar las elecciones del 29. Hago un llamado porque es una especie de complicidad, un acto de corrupción. La vuelta jurídica que están haciendo y la vuelta política, y hago un llamado también a todos los entes de control para que se me brinden las garantías del ejercicio sindical, del derecho a asociación y de representación que tengo. A Empresas Municipales de Cali, a quien finalmente ahora salió corriendo con una asesoría jurídica a cumplir la decisión a pesar de las elecciones de los afiliados. Es un asunto que jamás habíamos visto en el tema histórico del sindicalismo en Colombia y que por lo tanto debe concitar el interés de los entes internacionales, de la OIT, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es una burla del presidente de la República, y también decirle a todas las autoridades que nos brinden la protección, porque hoy están amenazando la organización sindical y soy una persona amenazada por lo que estoy haciendo en declaración. No me voy a callar más. Lo tiene la sala de disciplina, lo pueden ver, lo confronto en un debate público donde ustedes quieran investigar, señores periodistas, el asunto, pero en Colombia no se puede permitir más carteles de la toga, ni se puede tener miedo con el poder que efectivamente pueda tener magistrados que ponen la justicia a servicio de intereses particulares o jueces sinvergüenzas que efectivamente creen que cada uno de esos despachos judiciales puede hacer lo que le da la gana, cuando la justicia en Colombia es sagrada y cuando quienes hemos creído como ciudadanos en ella tiene que desplegarse dando las garantías a todos los sujetos procesales. Esa es la denuncia de lo que hemos llamado como sindicato UCE el cartel de la toga que hoy tiene a la organización sindical en calamidad. Pero que también le digo, todos los aliados, Escuela de Formación de Usuarios, los compañeros que han estado trabajando con nosotros en la lucha cuando hubo el movimiento social acá después del tema de la pandemia, los compañeros de diferentes juntas de acción comunal que han trabajado y han utilizado y usted sabe, este escenario como un escenario donde puede haber una especie de desarrollo de las ideas por la ciudad y por cada uno de los territorios, con quienes hemos financiado los proyectos y la capacitación, a que rodeen esta organización, y a los trabajadores que a pesar del silencio que hemos tenido, estén dispuestos a defender ese acto. Aquí no estamos defendiendo la junta directiva como tal, a nosotros nos eligieron y podían elegir otra junta directiva. Estamos eligiendo el sagrado derecho de elegir y ser elegido, de la democracia sindical, de la libertad sindical, del derecho a asociación, que en Francali se cumplió a partir del 29 de septiembre, donde los trabajadores definieron la junta directiva y no el juez de la República, porque la elección del 29 fue posterior y lo que estaba en discusión era una elección del 2020, no del 2023, que efectivamente fue la que realizaron los trabajadores. Así las cosas, espero que podamos salir de este proceso, que las autoridades tomen atenta nota de la denuncia que estoy haciendo, me someto al escenario que sea, con el magistrado y con el juez, tenemos las suficientes pruebas e ilustraciones de lo que ha pasado, pero no le vamos a permitir absolutamente a nadie que se burle de los derechos de los trabajadores y se burle de una organización seria que hemos construido todos los trabajadores con esfuerzo y que hoy es visible en la ciudad y tiene representación internacional. Total, en el interés particular, entregaron derecho a unos trabajadores que dicen ser representantes en cabeza de Harold Biafara, hoy denunciado también por temas de corrupción, y este señor lo que hace es ofrecer bonos de 300.000 convenciendo a los trabajadores, firmando documentos en diferentes lados, como si el sindicalismo en Colombia fuera un remedio de intereses donde por 300.000 pesos los trabajadores venden la dignidad más preciada que tenemos, que es el interés de defender la institucionalidad como en Cali y los intereses de los trabajadores que hemos defendido en esta ciudad. Por eso rechazamos no solo ese comportamiento y convocamos a los trabajadores que estén pendientes de la hora cero. Presidente, teniendo como base el tema que usted acaba de manifestar del cartel de la toga, ¿pueden existir presiones hacia el actual gerente de Germina de Empresas Municipales de Cali en Cali para que cambie la decisión e inmediatamente decir, desconocer la junta directiva que usted preside y reconocer la otra junta directiva? Pues es que la medida no necesariamente tiene que cumplir, las medidas de los jueces son cumplibles, pero son cumplibles cuando están atemperadas al orden judicial. Aquí no había eso.
Aquí no había eso, y el acoso después de la vacancia judicial que fue sometido el gerente Roger Mina es el que determinó que un grupo de jurídico que no se metió en el contexto de lo que pasaba tomara otra decisión. Muy peligroso resulta, porque los trabajadores advertimos que si le entregan el dinero, seguramente, y ojalá no sea así, para pagar vueltas, y un dinero que no sea, que es sagrado de los trabajadores, se pierde, pues sí es solidario en Cali con el detrimento patrimonial que se produce, y hoy lo estoy dejando aquí como constancia. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Fundación Back Colombia, comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3, a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de viviendas, subsidios de arrendo y mucho más. Fundación Back Colombia. Para mayor información, comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Back Colombia.